Dios te bendiga, Dios te guarde, este es tu hermano Cito Rodríguez, Ministerio de Luz al Mundo, un segmento más por tu palabra. En este día me gustaría traer una palabra del Señor que he sentido en mi corazón. Se trata de una reflexión que se encuentra en el libro de Nehemías, una historia muy conocida por casi todos nosotros, ya que este personaje de Nehemías se usa mucho en talleres específicamente para liderato, para reflejar el carácter, la actitud de un líder. Y siempre utilizan a este personaje de Nehemías en esa área. Esta vez me gustaría utilizar este personaje de Nehemías, según el Espíritu me daba, en un área aún todavía más espiritual, no tanto más práctica en la vida del creyente, sino espiritual. ¿Cómo debemos comportarnos en el área espiritual? Para ello quiero darte una reseña primeramente de mi vida en cuanto que voy a utilizar este tema en capítulo 1, del 1 al 11, son los versos que voy a estar leyendo. Y me gustaría que tú pusieras atención a esto. Voy a usar mi vida anterior, mi vida personal, en lo que yo ejercía antes, cuál era mi oficio anteriormente, que me identifico mucho con este personaje. Y me gustaría que pusiera atención y tomara los detalles con esta analogía que trato de explicarte este pasaje bíblico según lo vamos leyendo. Pero me gustaría dar, antes que nada, la lectura a los pasajes bíblicos que quisiera tocar básicamente sobre ello. Como dije, vamos a estar leyendo del libro de Nehemías, del capítulo 1, el verso 1 al 11. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Palabra de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisley, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Nananí, uno de los hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esta tarde me gustaría traerte una reflexión. Hablemos claro. Hablemos claro, ese fue el tema que el Señor me dio cuando estaba desarrollando este mensaje. Eh, como había dicho anteriormente, ya este mensaje yo lo había predicado en aquella iglesia, pero siento algo en mi espíritu, la urgencia como de volverlo a predicar a través de este medio y grabarlo. Hablemos claro. Hablemos claro. Este título es un poquito jocoso.
como así lo había dicho. Esto es un poquito jocoso, pero así fue que el Señor me puso este tema en mi corazón. Y quiero para eso comenzar a darte unas reseñas a lo que yo me dedicaba anteriormente, hace ya unos años atrás, bastantes años atrás. Yo me dedicaba en el área de la construcción. Quiero que ponga atención, porque vamos a hablar de un personaje que se va delante de Dios, que es Nehemías, orando y presentando a su pueblo, el remanente que había querido su pueblo y su persona ante Dios, porque él entendía que lo que le estaba sucediendo a su pueblo era por causa del pecado de Israel, lo cual fue así. El Señor permitió, lo que conocen la historia, que el pueblo fue llevado al exilio babilónico por Nabucodonosor en vista del pecado. Ellos no ponían atención, enviaban profetas, entre ellos se encontraba Jeremías, que conocen la historia. Jeremías fue uno que confrontó al rey Asirio en ese momento para decirle que tenía que enderezar sus caminos y que el pueblo debería enderezar sus caminos, el cual no le pusieron caso. Inclusive se conoce la historia que Jeremías sufrió mucho y fue uno de los profetas que más sufrió, en vista que casi todo el tiempo se lo pasó metido en una cisterna. Pero vemos este hombre, Nehemías, que asume una posición, estando él siendo copero, aquí lo dice la palabra del Señor, siendo copero del rey, una posición muy lucrativa, pero también de mucha responsabilidad, en cuanto a que el copero no simplemente era él el que le daba el vino, le servía el vino al rey, sino que era una función dentro del palacio, como una posición prácticamente de un oficial del rey. Este no simplemente tenía la responsabilidad de darle la bebida de que beber al rey, sino que también tenía la responsabilidad de encargarse de las comidas y de los banquetes que se celebraban, las fiestas que se celebraban en el palacio. El rey tenía prácticamente su vida en la mano de este hombre. Este hombre tenía una responsabilidad muy grande. Y la vida de Nehemías estaba en constante peligro, porque todo aquel que quería deshacerse del rey por medio de venenos o cualquier atentado que viniera por alimentos o por bebida, Nehemías era el primero que lo probaba. Y cualquier cosa que venía o si fuera envenenado, que querían un atentado contra el rey, Nehemías era que iba a pagar la consecuencia. Sin embargo, para que entiendan mucho lo que es, esta función del rey de copero no simplemente se limitaba a eso, sino que tenía todo lo que era encargado de la comida, como había dicho. Y Nehemías, al ser una posición clave para el rey, oraba para, como dice el capítulo aquí, como dice el verso 11, para que encontrara gracia delante de aquel varón, refiriéndose al rey. Qué bonito cuando seguimos leyendo esa historia, que Nehemías enmudece por un tiempo, su rostro habla por él mismo, el rey se da cuenta de lo que está sucediendo, y no solamente eso, sino que el rey le pregunta a Nehemías: ¿qué está sucediendo contigo? ¿Estás enfermo? No luces enfermo. Y ustedes conocen la historia, a lo cual Nehemías comienza a hablar con el rey y a buscar de él el favor que él necesitaba para poder llegar a la casa de su padre, para poder hacer la reconstrucción de aquellos muros y aquellas puertas que eran ruinas por el causa del fuego, por el causa de la invasión babilónica. Sin embargo, Nehemías ya estaba en su corazón esa disposición. Y Nehemías se puso en su corazón llegar y hacer esa obra, pero necesitaba del rey el permiso. Como había dicho, no era una fácil la posición que tenía Nehemías de dejar la posición de copero, porque no era que tenía a nadie que lo reemplazara inmediatamente, sino que era algo que tenía que venir del rey hacia él. Y ahí es donde trabaja el Señor. El Señor le da una gracia para con Nehemías, y Nehemías aprovecha ese momento, y es cuando le expresa al rey su inquietud y lo que está en su corazón. El rey concede lo que leemos en la historia, le concede el favor y el deseo que Nehemías tiene en su corazón de ir y hacer lo que le dijo. Le dio un tiempo para que lo fuera y lo hiciera, le dio cartas para que usara madera de los bosques de su reinado, para que él pudiera hacer la obra a la que iba a hacer. Con esto, que he resumido la historia de lo que habla el libro de Nehemías, me gustaría que entendiera lo que significa lo que es la construcción, pero en lo espiritual. Yo recuerdo que cuando yo era contratista en la Florida, siempre me estaba encargado de construcciones que comenzaban desde abajo, y siempre me tocaba la parte
o de trabajar el exterior y el interior, muchas veces ambos. Y tengo vasta experiencia de lo que conlleva la construcción a gran escala. Para la gloria del Señor, tuve la oportunidad de construir hoteles, cárceles, edificios federales, cortes federales, todas esas cosas que implican seguridad, que implican estructura, que implican mano de obra a gran escala. Y me gustaba con pasión mi trabajo, me encantaba mi trabajo. Vivía de mi trabajo en la forma que lo hacía, me encantaba la forma de ver cómo se levantaban los edificios de 22 pisos, desde abajo hasta los 22 pisos, grandes construcciones y todo eso. Pero algo que no quiero enfocarme en mí, quiero que te enfoques en lo que te voy a decir. En el área de la construcción, siempre cuando se me entregaban unos planos, yo veía los planos, estudiaba los planos contra la realidad. Pero antes de comenzar eso, de hablarte de lo que el trabajo de la función de un constructor o de alguien que va a levantar una obra, todo comienza en la idea y en el sueño de una persona. La persona viene siendo, por ejemplo, el dueño del terreno, que tiene un proyecto en su mente, pero no lo tiene del todo desarrollado. Él sabe lo que quiere. Para eso utiliza lo que se llama un arquitecto. El arquitecto tiene la capacidad de captar todas las necesidades del cliente, plasmar en un papel, coger todos los deseos que quiere, que tiene, que quiere que tenga y todo eso. El resto ya le toca al arquitecto. Inmediatamente el arquitecto ve el terreno, el arquitecto en su mente ya tiene la imagen de lo que el cliente quiere que se haga. Y comienzan a levantar en su mente, las ideas. Inclusive un arquitecto tiene la capacidad de ver el edificio ya terminado, de hecho. Esa es la capacidad de un arquitecto. Yo quiero que tú mires esto en el plano espiritual. Cuando el Señor pone una visión, cuando el Señor pone una palabra en tu corazón, cuando el Señor pone algo como siervo de Dios que eres, para que tú lo lleves a cabo, esa visión, tú te conviertes en ese momento en el arquitecto, en el cual el Señor depositó ese sueño y tú comienzas a ver las cosas que el Señor quiere que tú hagas, pero en lo espiritual, aunque no lo tenga manifestado inmediatamente. Donde entra el área de la construcción, es que el arquitecto no trabaja solo. El arquitecto, una vez que tenga ya el plano, que sepa lo que se va, que el dueño del terreno quiere, o el dueño del proyecto quiera, entra lo que viene, lo que es la ingeniería, porque el arquitecto no tiene todo el conocimiento para llevar el contrato o el proyecto a cabo completamente. Ahí es donde entra el ingeniero, que es el que conoce qué tipo de materiales, qué tipo de cuántas varillas, cuántos materiales de construcción va a llevar, peso, ángulos, en base a qué cantidad exacta, todas esas cosas le toca a un ingeniero, los cálculos y el costo inclusive. Cuando se juntan todo eso, elementos y se dan proyectos, se hace una maqueta, se le presenta con unos planos ya al dueño de la imagen, al dueño del negocio, al dueño el que va a pagar por todo. Esta persona es que aprueba el proyecto una vez que ya todo está en papeles, en planos y una copia de lo que cómo va a lucir y cómo va a quedar. El dueño toma la decisión y ahí es donde yo quiero comenzar a hablarle a tu espíritu. Tú que me estás escuchando a través de este medio. Hay cosas que el Señor depositó en tu vida. Hay sueños que el Señor te depositó en tu vida. No importa el tamaño del sueño que sea. Puede ser un proyecto pequeño como puede ser un proyecto grande. Hay cosas que han venido diciéndote durante el camino. Siervos y siervas de Dios que te han profetizado, que te han dicho. Yo hoy te quiero dejar dicho algo. Nehemías simplemente era un copero. Nehemías no estaba remotamente ni pensando, ni tiene la capacidad siquiera, porque dice la Biblia que él es copero, no decía que ni siquiera era ni un hombre de guerra, ni un hombre de construcción, ni mucho menos nada de eso. Era simplemente copero. ¿Por qué digo estas cosas? Porque muchas veces nosotros usamos el intelecto nuestro y queremos lograr las cosas rápidamente sin esperar en Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas en nuestra humanidad para cumplir con lo que Dios nos dijo que hiciéramos, pero quizás no es el momento. A veces nos adelantamos y queremos construir esa imagen que ya Dios depositó en nuestro corazón, o aquel llamado de aquel proyecto que Dios puso en nuestro corazón a hacer, y simplemente corremos. No esperamos cartas del Señor, no esperamos permiso de Dios
para comenzar, no esperamos la gracia de Dios para comenzar. Solamente lo escuchamos y salimos corriendo. Yo te quiero hablar hoy, y no estoy diciendo con esto que detenga lo que estás haciendo, simplemente que tú tienes que ser un hombre cautivo. Tú tienes que ser, dice la palabra del Señor aquí en este libro de Nehemías, que él oró y se retiró con el Señor y le pidió a Dios y primeramente se desnudó delante de Dios, porque esa es otra cosa. Yo puedo tener cierta capacidad, yo puedo tener cierto intelecto en la palabra, yo puedo sentirme que yo estoy preparado, pero si no es el momento de Dios, nada, no me va a llevar a ningún lado eso a mí. Lo que voy a hacer es tomar dolores de cabeza, fracasar en muchas cosas. Sin embargo, si espero en Dios y busco dirección de Dios, Dios pondrá en gracia, Dios pondrá favor, Dios aparecerán las cosas que tú necesitarás para hacer lo que Dios te dijo, si es de Dios. Yo quiero hablarle a aquellas personas, a aquellos hermanos que se encuentran en esa posición. Pero también quiero hablarle a aquellos que se sienten pequeñitos, que dirán, quizás se están cuestionando, ¿cómo yo voy a poder hacer eso? Eso me queda muy grande. En Dios nada es imposible. Si Dios te eligió a ti, si Dios eligió a Nehemías, si Dios eligió a Josué, si Dios eligió al mismo Moisés, te puede elegir a ti. No se trataba ellos no tenían nada de particular que tú no tengas. Simplemente que fueron obedientes a Dios y esperaron en Dios. Así te digo yo hoy a ti, espera en Dios, espera en Dios. Sabemos que el tiempo se está acercando, el tiempo ya apremia, pero hay momentos de Dios que son necesarios que tú esperes en Dios. Hay momentos de Dios que es necesario que tú te detengas, porque Dios es el que te va a dar la salida. Nehemías esperó por la salida del rey, y el rey le dijo, ve. Y él se movió, y no solamente se movió, sino que se llevó el favor de él, llevó cartas para el material, para la obra que él iba a comenzar a hacer. Pero algo que me cautiva mucho esta palabra es que Nehemías, lo que conocen la historia y leen los otros capítulos, cuando vemos que Nehemías está en camino, sabe que Nehemías se iba a encontrar con unos enemigos que no estaban fuera del campamento ni del muro, estaban ahí con ellos, que son los Sanballat y los Tobías y los Gersos. Ese tipo de personas, porque esos son espíritus que van a ir contrario al sueño de Dios, son espíritus que van a ir contrario a la visión que Dios te dio, son espíritus que van a ir contrario a lo que ya Dios te habló a ti. Pero tú no te puedes detener por esos espíritus. Dice la palabra del Señor que Nehemías guardó silencio y cuando llegó la noche se montó en un caballo con una sola cabalgadura y salió a explorar los muros y las puertas del terreno de la ciudad de Jerusalén. Prácticamente él hizo su estudio, él hizo su manifiesto de lo que iba a necesitar, cuántas personas iba a necesitar y cómo lo iba a hacer. Él prácticamente hizo un recorrido para la obra y el proyecto que Dios puso en su corazón. Y él comenzó a estudiar. Y dice la palabra del Señor que cuando llegó el momento, reunió a los que vivían dentro de la ciudad, del remanente que quedaba. No salió a buscar fuera, del remanente que quedaba dentro. Porque si había un remanente, ese remanente quiere decir que le importaba, aún estuvieran en ruina, las paredes y las puertas quemadas, aún en ruina, le importaba la ruina en que estaban, en la condición que estaba donde se encontraban. Él usó esa misma familia, él usó esa misma gente que se quedaron, que pudieron escapar del exilio babilónico. Qué bonito cuando tú comienzas una obra y en la obra ninguno de ellos te abandona, sino que a los fracasos que tú has estado, en los momentos altos y bajos que tú has estado, ellos han estado contigo. Ese tipo de personas, ese tipo de pueblo es el que tú necesitas para llevar la obra, no importa qué tan grande sea o qué capacidad tengan ellos. Esos son suficientes porque el corazón de ellos está ahí. Y yo te hablo a ti, ministro de Dios. Yo te hablo a ti, mujer de Dios. Yo te hablo a ti, no importa el ministerio a lo que Dios te llamó. Rodéate de personas que le interesen, que vean la visión tuya, que vean la visión que Dios depositó en ti. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Señor. Pero dice la palabra que él comenzó a hablar y a decir lo que Dios le había dicho a ellos, a él. Y comenzó a repartir los trabajos conforme al área donde ellos habitaban. Si una familia habitaba cerca de una puerta, esa familia era responsable de edificar esa puerta y esas paredes de ese lado de donde vivían ellos. Y le daban los materiales. Nehemías era responsable de dar los materiales para que ellos lo hicieran.
Ahora voy a entrar en el área ministerial, en el área pastoral, en el área en donde siempre el líder tiene que repartir obligaciones a su líder, pero también tiene que equiparlo, tiene que dar lo que ellos necesitan, intelectualmente, materialmente y espiritualmente. Tú no puedes simplemente lanzarlo porque lo veas con una capacidad. No, tú tienes que estar seguro que esa persona primeramente le importa la obra, le importa la visión, y luego tienes que equiparlo para que pueda ser prácticamente tener éxito en lo que va a ser en la encomienda que tú le has dado. Ahí es donde entra el liderato de Nehemías. El liderato de Nehemías, que no era un arquitecto ni era un ingeniero, simplemente era un copero, pero Dios lo capacita para el poder darle la sabiduría suficiente para que él pueda repartir a lo que Dios lo llamó. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, el pueblo de Dios estaba dividido internamente. Ahí mismo estaba dividido. Sin embargo, los Sanballat, los Tobías y los Gesem, los árabes, estaban buscando ocasión como destruir, como detener esa visión que Dios depositó en aquel líder. Qué lindo cuando el mismo pueblo escucha las murmuraciones de aquellos que están contrarios a la visión y se lo hacen sentir al líder. No andan con chimoteo, ni andan regando el chisme, sino que van directo al líder. Como este pueblo que fue directo al líder, se lo dijeron tantas veces, lo escucharon, se lo dijeron a Nehemías. Y Nehemías lo que hizo fue que se preparó como líder, y equipó no solamente a las personas que estaban levantando de material, sino con armas, para que ellos cogieran sus espadas, los arcos y las lanzas, y con una mano con la espada y con la otra trabajaba mirando hacia el otro lado, mirando para ambos lados. Ponían un ladrillo y miraban la espalda. No viniera el enemigo, porque siempre el enemigo va a tratar de detener la obra que Dios puso en tu corazón, aquel sueño que el Señor depositó en tu corazón, que ya tú lo viste edificado en tu visión, pero tú tienes que llevarlo a cabo. Y en el momento que comienza a llevarlo a cabo es donde se levanta el enemigo. Se levanta el enemigo. ¿Por qué? Porque ya el enemigo sabe lo que tú vas a hacer. El enemigo en lo espiritual sabe ya qué potencial va a ser lo que tú vas a hacer para el Señor. Y va a tratar en su forma que lo hace de destruir. Y comienza con división dentro del cuerpo de Cristo. Mi alma te adora, Señor. Esto es poderoso. Esto me ministró mi vida de una forma increíble. Y espero que te ministre la tuya. Fíjense, muchas veces encontramos a líderes decaídos. Encontramos líderes que se desaniman cuando escuchan murmuraciones. Se desaniman y eso duele. Lógico que duele. Duele más si vienen de personas de dentro de la casa. Vuelvo y te repito, esto es espiritual. Y esto se manifiesta en esta iglesia en los tiempos de este tiempo, en estos mismos tiempos. Se levantan personas ciegas de visión. Y como ellos no la tienen, no la puede tener nadie. Y esos son los Sanballat, los Tobías, los Gesem. Entonces comienzan a hacer guerra, comienzan a dividir, comienzan a hablarle a los débiles, a los que están débiles, a los que no oran. Y se lo llevan por el medio. Pero qué bueno cuando tú tienes un grupo que fue un remanente que se mantuvo. Cuando dice la palabra remanente, estamos hablando de personas que se mantuvieron, no importando la condición. Son personas maduras que están levantando aquel muro. Y terminaba, y cuando iba por mitad de la mitad de la construcción, que la mitad ya tenían las puertas y la mitad de las paredes estaban a la mitad, comenzaron entonces, cambiaban de estrategia. Los que estaban cansados se rotaban y venían los demás, los que vigilaban, y uno vigilaba y otro trabajaba, porque esa es la visión. Es el hombre y la mujer de Dios con un pueblo con visión. No importa la situación que se encuentre, no importa que las finanzas se vean poquitas, la visión está ahí todavía. La visión no se va a detener porque la visión es algo que desaparece. La visión queda viva hasta que termina. Esto me recuerda unos años, hace muchos años, cuando llegué a la Florida a vivir. Había un edificio en el centro de la ciudad de Orlando que creo que está ahí todavía. Era un edificio que lo comenzaron a hacer y lo levantaron rápido y de inmediatamente, y tenían torres para seguir subiendo materiales y todo eso, esas grúas que están por encima del edificio llevando materiales. Y comencé a pasar por ahí y de repente vi que paró toda la construcción. Y así duró años. Y se supone que ahí lo que se está edificando era un edificio que iba a tener la primera emisora televisiva y radial
cristiana de Orlando a nivel nacional. Era una emisora que iba a tener alcance nacional. Lo que pasó fue que los fondos se le acabaron. Los fondos se le acabaron a los que estaban financiando la obra. Y la constructora dejó de trabajar porque no le estaban pagando. Pero yo siempre pasaba por ahí, veía las grúas. Todavía veía las grúas, veía aquel edificio esperando vida, que alguien comenzara la visión, que alguien terminara la visión. Y hoy yo te digo, así como ese edificio, están muchos edificios en visiones de pastores, visiones de hombres de Dios, de mujeres de Dios, que están esperando hombres y mujeres que empujen la visión, que era de Dios, pero se fueron cansando en el camino. Es de Dios y se fueron agotando, se fueron desanimando por los Sanbalás y los Tobías. Hoy yo te digo, levántate, no dejes que la visión se te sea quitada por un grupo. Levántate, enfréntate a ese grupo. Levanta un grupo en oración, levanta un grupo en vigilia, levanta un grupo en ayuno. Que oren, que cubran la visión del hombre de Dios y la mujer de Dios en oración y ayuno. Porque estos son los tiempos difíciles en donde el enemigo va a tratar de detener su obra. ¿Por qué? Porque sabe que el tiempo se le acabó ya. Que la iglesia de Cristo viene con poder y gloria, porque va a ser una iglesia levantada, una iglesia libre, una iglesia poderosa en Cristo Jesús. Aleluya. No se puede. Dios te dio carta. Ya Dios te dio carta. ¿Qué estás esperando? Rodéate de hermanos, rodéate de personas que tengan la visión tuya. Es un espíritu que está atacando las iglesias, un espíritu. Y comienza con aquellos con los que siempre quieren hacer cosas, pero no la hacen. Con aquellos que siempre tienen dobles ideas, pero nunca concluyen una. Rechaza eso. Ora a Dios. No ponga el primero que te puso en el frente. Órale a Dios, que es esa persona, que tú lo vas a sentir, porque si la visión está en ti, Dios no va a dejar que nadie aborte la visión. Dios no va a permitir que esa visión que depositó en tu corazón aborte. Si busca la dirección de Dios. De lo contrario, tú mismo entrarás a la visión tuya y te detendrán la visión como aquel edificio. Los Sanbalás y los Tobías lo entrarás tú. Pero si tú eres un hombre de visión como Nehemías se mantuvo en silencio. Nehemías es un hombre que oraba y se mantuvo en silencio y no dijo nada hasta el momento que comenzó manos a la obra. Manos a la obra. Ahí fue que pudo hablar. No habló a nadie durante ese tiempo. Nadie sabía lo que iba a Nehemías. Inclusive estaban molestos, le mandaban mensajes a Nehemías. Ustedes conocen la historia, los que quieren leerla pueden leerlo. Mandaban mensajes a Nehemías diciéndole, de que se levante eso, vendrá un pájaro y se pondrá y se caerá porque no tendrá fundamento. Eso es lo que cree el enemigo, eso es lo que te siembra el enemigo en el corazón y en la mente. Que lo que tú haces para Dios no tiene fundamento. Sin embargo, tú sigues haciendo siguiendo tu corazón con la dirección de Dios. Yo te aseguro que no habrá nadie que queme esas puertas y esas paredes nuevamente que tú levantas. Dios te bendiga. Dios te guarde. Yo no sé a quién le he hablado hoy. Yo sé que él ha hablado a bastantes personas. Pero no debes dejar que el enemigo ahogue la visión que Dios puso en ti. Y para terminarte la historia de esta construcción, vino una compañía, sustentó los gastos, se hizo el edificio, se terminó el edificio. Los cristales, que eran las paredes prácticamente, porque era un edificio de cristal, era costosísimo. Se levantó tal y como era la visión y se alquilaron las oficinas como espacio de oficina para el que tuviera visión del reino. Hoy el edificio está funcionando. Hoy el edificio sirve de transmisión. Hoy el edificio está haciendo a lo que fue la visión. No importa cuánto te tomes, Dios te dirigirá. Dios te dará gracia y favor. Ya te dio cartas para que comience la visión. Y como me había dicho, este mensaje lo había predicado en la casa de mi hermano pastor y fue de bendición. No hay excepción para ti. Este mensaje también es para ti. Este mensaje es para mí. Este mensaje es para aquellos a los que Dios depositó una visión. Muchos proyectos se detienen, pero muchos proyectos caminan. Eso dependiendo de quién tú te rodees. Eso depende mucho de quién está al lado tuyo. Quién es que te está ayudando. Tú tienes que ser sabio. Tú tienes que orar. Tú tienes que ayunar.
Tú tienes que buscar de Dios, presencia de Dios. Tú tienes que agudizar tu oído al Espíritu Santo. Tú no puedes agudizar tu oído a otros que se creen que saben todo. No, no. Al Espíritu Santo, que se te guiará a toda verdad y a toda justicia. Ese fue el que te dio la visión. Ese es el que se tiene que encargar de decirte hacia dónde, cuándo comenzar a pegar ladrillo, cuándo comenzar a abrir puertas, cuándo comenzar a hacer las cosas que tú debes hacer para la visión. Dónde ir, qué puerta tocar, a quién molestar, a quién no molestar. No importando que se vean potencialmente para ti en tus ojos. No, si Dios dijo no, no. Porque Dios no va a contaminar su visión con cosas del mundo. No imites al mundo, la Biblia lo dice. Y comenzamos a torcer porque queremos que la visión se dé rápido. Ya la visión no va a ser de Dios, sino tuya. Entonces comienza tú a agregarle a lo que Dios no dijo que estaba en la visión. Comienza a cambiar el diseño de la visión porque te desesperaste. Porque quieres competir. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su bello rostro sobre tu vida, como siempre digo. Y te dé paz. Que el Señor bendiga esta palabra. Y que puedas terminar la visión que Dios puso en tu corazón. No importa el tamaño, no importa el objetivo, muchas veces creerás que estás estancado y no estás. Simplemente estás esperando en el momento de Dios. Dios te bendiga. Esto es su hermano Cito Rodríguez, Ministerio de Luz al Mundo. Si no eres un seguidor de este ministerio, te insto que le dé a la campana de suscripción. Y cada vez que tengamos la oportunidad, como siempre digo, de grabar un mensaje, te saldrá la notificación. Pásalo, como siempre, a tus familiares, amigos. Tú nunca sabes a quién van a bendecir esto. Si te bendijo mucho, mucho mejor, bendice a otro. Lo hago de mi corazón. No busco promoción, y muchos lo saben, los que me conocen. Les doy las gracias, sobre todo a aquellos que me han apoyado por estos ya 4 años, 5 años que tengo grabando estos mensajes. Y le doy las gracias por su apoyo espiritual. Pero le agradezco más las oraciones, que yo sé que muchos de ellos oran por nosotros. Estamos camino a la visión, estamos trabajando en la visión de Dios, que son diferentes todas, no todas son iguales. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que enfocar. Tu llamado no necesariamente tiene que ser igual al mío, ni de aquel ni del otro. Somos únicos en Dios y Dios sabe lo que hace con sus vasos, con sus hijos. Que Dios te dé paz y que te ayude a continuar en la visión sin desenfocarte. Dios te bendiga.